Una jefa encubierta es insultada en su propia tienda. Lo que hace a continuación es impactante. La mujer que miraba a Elena Cruz desde el espejo roto del baño no se parecía en nada a la exitosa dueña de un restaurante que había sido apenas 2 semanas antes. Atrás quedaron los blazers a medida y la sonrisa confiada que habían adornado las páginas de la revista Food and Wine. En cambio, una base barata cubría las ojeras bajo sus ojos, y su cabello, que antes estaba perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo desordenada con un coletero que ya había visto días mejores. Elena se ajustó el uniforme negro que había comprado en una tienda de segunda mano y que le quedaba mal. El poliéster le picaba la piel. La etiqueta con el nombre decía, Lena Martínez, lo suficientemente parecido a su nombre real para responder con naturalidad, lo suficientemente diferente para engañar a cualquiera que pudiera reconocerla en fotos de periódicos. Respiró temblorosamente y le susurró a su reflejo, «Tú puedes hacerlo». Pero ella realmente podría. Hace 3 meses, Stra Dorata había sido su joya de la corona, un restaurante de 5 estrellas que le había valido el reconocimiento como una de las jóvenes emprendedoras más prometedoras de la ciudad. Lo había construido desde la nada después de su divorcio, invirtiendo cada centavo de su acuerdo y cada gramo de sus sueños en crear algo hermoso. Las paredes doradas, el personal cuidadosamente seleccionado, el menú cuidadosamente seleccionado que contaba la historia de las recetas de su abuela modernizadas para los paladares contemporáneos. Había sido perfecto. Luego empezaron a llegar las quejas. Al principio, Elena las había desestimado. En todos los restaurantes había algún que otro cliente descontento o exempleado con algún problema que resolver, pero las quejas seguían llegando. Todos inquietantemente similares. Favoritismo entre el personal, propinas faltantes, camareros tratados como basura, clientes presenciando humillaciones públicas de empleados. El punto de quiebre llegó cuando un bloguero gastronómico escribió una crítica mordaz no sobre la comida, que seguía siendo excelente, sino sobre la atmósfera tóxica que hacía que cenar allí pareciera estar presenciando un abuso. Elena había intentado abordarlo a través de los canales normales. Había hablado con Brice Morrison, su gerente general, varias veces. Él le había asegurado que todo estaba bien, que solo eran dificultades crecientes a medida que establecían su reputación. Cuando ella sugería visita sorpresa, de alguna manera él siempre estaba preparado para recibirla. El personal se portó de maravilla y todo funcionó a la perfección. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que necesitaba ver qué ocurría realmente cuando ella no estaba presente. Cuando el gato del dueño estaba fuera, ¿qué hacían realmente los ratones? Ahora, parada afuera de la entrada de empleados de su propio restaurante a las 4:30 de la mañana, Elena sintió que iba a vomitar. Ella había enviado a su hija de 8 años, Sofía, a quedarse con su hermana en lo que, según ella, era un viaje de negocios. La mentira tenía un sabor amargo, pero Sofía no necesitaba saber que mamá estaba a punto de convertirse en espía en su propia empresa. La puerta trasera se abrió y apareció un joven delgado, de ojos amables y uñas manchadas de pintura. Este tenía que ser Nico. Ella había visto su solicitud pero nunca lo había conocido en persona. Tú debes ser Lena, dijo con una cálida sonrisa. Soy Nico. Bienvenido al manicomio. Había algo en su tono, una advertencia disfrazada de humor, que hizo que a Elena se le encogiera el estómago. Gracias, logró decir ella, siguiéndolo a través del desordenado pasillo trasero que había recorrido miles de veces, pero que ahora le parecía extraño. Les agradezco mucho que me hayan dado una oportunidad. Soy madre soltera, ya saben, no es fácil encontrar trabajo. No era del todo mentira. Incluso con su éxito, Elena recordaba la pobreza extrema de sus 20 y pocos, cuando Sofía era un bebé y cada día era una lucha. Esos recuerdos hicieron que su disfraz se sintiera menos como una actuación y más como volver a meterse en una piel vieja e incómoda. Sí, mencionó Brice. Bo dijo, mirando nerviosa a su alrededor. Oye, ten cuidado. De acuerdo. Algunas personas aquí pueden serlo.
Hizo una pausa, claramente luchando por encontrar palabras diplomáticas. Simplemente no le des a nadie motivos para quejarse de ti. Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, una voz aguda cortó el silencio de la mañana. Nico, deja de charlar y prepara el comedor. Y tú, una mujer con cabello rubio platino y demasiado maquillaje, apareciste, señalando con un dedo perfectamente cuidado a Elena. Debe ser un caso de caridad. Las manos de Elena se apretaron en puños antes de poder contenerse. Esta tenía que ser Trina Walls, la camarera principal que de alguna manera se había convertido en la mano derecha de Brice a pesar de solo haber trabajado allí durante 8 meses. En su expediente laboral, el trabajo anterior de Trina fue en una cadena de restaurantes donde duró solo 6 meses. Soy Lena, dijo Elena en voz baja, extendiendo la mano. Trina lo miró como si pudiera ser contagioso. Bien. Bueno, Lena, déjame aclararte cómo funcionan las cosas aquí. Este no es un restaurante cualquiera donde puedes relajarte y seguir recibiendo propinas. Es un restaurante de verdad con estándares de calidad. Empezarás con el turno de almuerzo, la zona muerta. Y quizás si demuestras que no eres un inútil, ya veremos qué pasa con la cena. Elena se mordió la lengua. El turno de almuerzo en Australia Dorata no era precisamente una zona muerta. Solía haber más gente que la cena, lleno de almuerzos de negocios y señoras que almuerzan. Pero asintió dócilmente. Lo entiendo. ¿Y tú? Trina se acercó y Elena percibió un olor a perfume caro que parecía no encajar con el sueldo de la camarera. Porque los 3 últimos intentos no aguantamos la presión. Todas dejaron de llorar. No tengo tiempo para cuidar niños. No necesitaré que me cuiden, dijo Elena orgullosa de que su voz se mantuviera firme. La risa de Trina fue aguda como un cristal roto. Ya veremos. Brice, gritó hacia la oficina. Tu nuevo proyecto favorito ya está aquí. Proyecto favorito. Elena archivó esa frase mientras Brice Morrison salía de lo que una vez había sido su oficina. A sus 35 años, era atractivo con un estilo elegante que probablemente funcionaba bien con clientes e inversores. Elena lo había contratado porque su currículum era impresionante y sus referencias elogiosas. Ahora, mientras lo observaba mirarla de arriba a abajo como si fuera algo en lo que él se hubiera metido, se preguntó qué se había perdido. Así que eres Lena, dijo, sin ofrecerle la mano. Supongo que son tiempos desesperados. La crueldad casual de ese comentario dejó a Elena sin aliento. Así era como le hablaba a alguien que creía que necesitaba el trabajo para sobrevivir. Alguien que no podía defenderse. Agradezco la oportunidad. Se las arregló. Cierto. Bueno, Trina te enseñará cómo funciona. Intenta no avergonzarnos. Se volvió hacia la oficina y se detuvo. Ah, y Lena. El uniforme parece un poco holgado. Quizás deberías corregirlo. Los clientes no quieren ver descuidado. Elena bajó la vista hacia el uniforme que, si bien era de segunda mano, era perfectamente apropiado. Vio a Trina sonreír con suficiencia y se dio cuenta de que era una especie de prueba o juego con los nuevos empleados. Yo me encargo, dijo. Buena chica, dijo Brice, con la condescendencia destilando sus palabras como miel de un tarro roto. Mientras desaparecía de nuevo en la oficina, Elena vio a Nico observándola con compasión en los ojos. ¿Cuántas personas habían estado en la misma? ¿A cuántos les había fallado por no saber que esto estaba pasando en su propio restaurante? Vamos, dijo Trina, alejándose. Déjame mostrarte cómo hacemos las cosas aquí e intentaré mantener el ritmo. No me repito. Las siguientes 4 horas fueron una clase magistral de guerra psicológica disfrazada de entrenamiento. Trina hizo que Elena limpiara mesas que ya estaban limpias, reorganizara los suministros que ya estaban organizados y memorizara una carta de vinos que ya se sabía de memoria. Cada tarea conllevaba críticas. Era demasiado lenta, demasiado cuidadosa, no lo suficiente, sostenía mal la bandeja, caminaba mal, respiraba mal.
Durante todo el proceso, Elena se mordió la lengua y tomó notas en un blog que había comprado en la tienda de todo a $1. No notas sobre maridajes de vinos o números de mesa, sino notas sobre cada desaire, cada crítica innecesaria, cada momento en que la máscara de Trina se deslizaba para revelar algo feo debajo. Los demás camareros lo observaban todo con una mezcla de compasión y alivio al no ser ellos los perseguidos. Elena reconoció la dinámica. Cuando hay un depredador en la manada, todos agradecen no ser la presa. Para cuando llegó el servicio de almuerzo, a Elena le dolían los pies en los zapatos baratos, y su orgullo había sido sistemáticamente desmantelado. Pero también había aprendido algo crucial. Esto no era solo malo. Conflictos de gestión o de personalidad. Era una intimidación sistemática diseñada para desmantelar a cualquiera que amenazara el orden establecido. Mientras se ataba el delantal, su propio delantal en su propio restaurante, Elena Cruz hizo una promesa silenciosa. Esto terminaba ya, pero primero necesitaba comprender exactamente la profundidad de la ruta. La hora punta del almuerzo estaba a punto de comenzar. Elena Martínez estaba lista para ver cómo era realmente su restaurante cuando Elena Cruz no la veía. La hora punta de la cena del viernes por la noche transformó Strada Dorata en una sinfonía de caos controlado. Elena lo había experimentado muchas veces desde la seguridad de su oficina, observando a través de los monitores de seguridad cómo su personal orquestaba la velada como un ballet bien ensayado. Ahora, de pie en la trinchera con una pesada bandeja al hombro, comprendió por qué sus primas de seguro eran tan altas. La mesa 12 necesita su vino, gritó Trina, apareciendo junto a Elena con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El Chateau Margaux 2015. Invitados VIP. Probablemente críticos gastronómicos o algo así. No la arruines. Elena asintió, aceptando la botella que costaba más que la mayoría. Gente hecha en una semana. Conocía bien la mesa 12. Estaba perfectamente ubicada para observar a la gente, a menudo reservada para sus invitados más importantes. Al acercarse, vio a una elegante mujer mayor con perlas cenando con lo que parecía ser su hijo adulto. Pero algo no iba bien. La mujer levantó la vista cuando Elena se acercó. Disculpe, querida, pero pedimos el tinto de la casa con la comida. ¿Seguro que es para nosotros? Elena miró la botella que tenía en las manos y luego volvió a mirar el número de mesa que Trina le había dado. 12, pero al mirar el comedor con nuevos ojos, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La elegante mujer estaba en la mesa 10. La mesa 12 estaba al otro lado de la sala, donde una joven pareja compartía aperitivos y consultaba sus teléfonos. Lo siento mucho, empezó Elena. Pero antes de que pudiera explicarlo, la voz de Trina atravesó el comedor como una cuchilla. ¿Qué hace? Trina se acercó, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera que Elena había elegido personalmente hacía 2 años. ¿Acabas de intentar servir una botella de vino de $300 a la mesa equivocada? Todas las conversaciones en la sección cercana se detuvieron. Elena sintió el peso de docenas de ojos sobre ella mientras el calor le subía por la nuca. El número de la mesa parecía. La voz de Trina se elevó otra octava. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. No se puede adivinar en un lugar como este. ¿Tienes idea de cuánto cuesta ese vino? Elena se mordió la lengua con tanta fuerza que sintió un sabor a cobre. Sabía exactamente cuánto costaba porque lo había elegido para su carta de vinos. Más importante aún, estaba empezando a darse cuenta de que había sido una trampa. La verdadera mesa 12, la joven pareja, claramente no eran invitados VIP que pedirían una botella de vino de $300 con su comida informal. Lo siento, dijo Elena en voz baja, consciente de que otros invitados ahora la miraban fijamente. Me aseguraré. Te asegurarás. Brice apareció como si lo hubieran llamado. Su rostro, una máscara de preocupación profesional que engañó a los clientes, pero no a Elena. ¿Cuál parece ser el problema? Tu nueva empleada casi sirvió vino premium a los clientes equivocados.
explicó Trina, con la voz apenas lo suficientemente alta como para asegurar la máxima humillación. He estado intentando entrenarla, pero dejó la frase en el aire, acompañada de un suspiro teatral que sugería que Elena no tenía remedio. Brice se volvió hacia la elegante mujer de la mesa 10. Señora, lamento mucho la confusión. Por favor, permítame obsequiarle el postre esta noche como disculpa por interrumpir su experiencia gastronómica. La mujer pareció incómoda con la atención. Oh, eso no es necesario. Los errores ocurren. Agradecemos su comprensión, dijo Brice con suavidad, y luego se volvió hacia Elena con una sonrisa venenosa. Lena, hablemos un momento. El camino a la sala de descanso se sintió como una marcha fúnebre. Elena sentía las miradas de todos los empleados siguiendo sus movimientos. Algunos comprensivos, otros cuidadosamente neutrales. Era claramente un ritual familiar. Una vez que se cerró la puerta de la sala de descanso, la máscara profesional de Brice se desvaneció por completo. ¿Qué parte de "no nos avergüences" no entendiste? Siseó. Esa mujer podría ser cualquiera. Una bloguera gastronómica, una crítica, la suegra importante de alguien. Y casi envenenaste nuestra reputación con tu incompetencia. Elena quiso señalar que la verdadera incompetencia fue haberle dado el número de mesa equivocado, pero algo en los ojos de Brice le advirtió que permaneciera callada. No se trataba de errores. Se trataba de poder. Lo siento, dijo ella en cambio. No volverá a suceder. Tienes toda la razón en que no lo hará, dijo Brice. Porque no estás en la sala por el resto de la noche. Preparando la cocina. Quizás la próxima vez prestes atención cuando Trina intente ayudarte. Mientras Brice salía furioso, Trina entró sigilosamente, cerrando la puerta tras ella. Elena se preparó para la segunda ronda. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Trina, apoyándose en las taquillas con crueldad despreocupada. ¿Crees que este trabajo es caridad? Como si te debiéramos algo porque eres una madre soltera con dificultades. Elena apretó los puños. Nunca dije que no tuvieras que decirlo. Lo llevas escrito en todo el cuerpo. Los zapatos baratos. La forma en que te comportas como si el mundo te debiera un favor. Esa gratitud desesperada que grita, por favor, no me despidas. Trina se examinó las uñas con un aburrimiento teatral. Aquí tienes un consejo gratis. Esta industria se come viva a gente como tú. Eres demasiado vieja, demasiado lenta y, francamente, demasiado simple para triunfar en un lugar como este. Cada palabra fue elegida para herir profundamente. Y Elena se dio cuenta de que no era una crueldad al azar. Era práctica. Trina había perfeccionado este discurso a través de múltiples víctimas. Los clientes quieren ver camareras hermosas y competentes que las hagan sentir especiales. Trina continuó, no una refugiada de tienda de descuento que les recuerda sus propios fracasos. El teléfono de Elena vibró en el bolsillo de su delantal. La pequeña aplicación de grabación que descargó esa mañana seguía funcionando, capturando cada palabra venenosa. La había empezado como seguro, pero ahora se daba cuenta de que podría ser una prueba. Lo entiendo, dijo Elena en voz baja, sin atreverse a decir más. ¿Y tú? Porque las 3 últimas temporales creían entender también. Pero a la hora de la verdad, todas se derrumbaron, empezaron a llorar, a armar escenas, a culpar a todos menos a sí mismas. Trina se enderezó, alisándose el uniforme. Brice y yo hemos trabajado demasiado para construir la reputación de este lugar como para dejar que amas de casa desesperadas nos hundan. Construyan la reputación de este lugar. Reputación. Elena casi se rió de la ironía, pero asintió, interpretando el papel de la trabajadora temporal destrozada. Dentro, Elena Cruz tomaba notas. Buena charla, dijo Trina, dándole una palmadita en el hombro a Elena con fingida compasión. Ahora ve a la cocina. Los verdaderos camareros tienen trabajo que hacer. Mientras Trina se iba, Elena permaneció en la sala de descanso un buen rato,
mirándose en el pequeño espejo sobre el fregadero. La mujer que la miraba aún se parecía a Lena Martínez, abatida, arrepentida, agradecida por las obras. Pero tras sus ojos, Elena Cruz planeaba un ajuste de cuentas. El trabajo de preparación en la cocina era abrumador. Picar verduras que había traído personalmente de granjas locales, preparar guarniciones para platos que había pasado meses perfeccionando. Pero le daba tiempo a Elena para pensar y, lo más importante, para observar. Observó a Nico realizar sus tareas con silenciosa eficiencia, mirándola de vez en cuando con preocupación. A diferencia de los camareros, que parecían aterrorizados o cómplices, Nico se comportaba como alguien a quien realmente le importaba el trabajo. Cuando la miró, su pequeña sonrisa fue como la primera muestra de amabilidad genuina que había recibido en todo el día. «Hola», dijo durante una breve pausa, acercándose a su puesto de preparación. «¿Estás bien?» Todo ese asunto del vino fue duro. Elena levantó la vista de los tomates que estaba jugando a los dados a su alrededor. La cocina bullía en un caos controlado, pero su rincón se sintió momentáneamente privado. ¿Sucede eso a menudo? Los números de mesa equivocados. Nico miró a su alrededor con nerviosismo y luego se acercó. Más de lo debido, sobre todo con gente nueva. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Mira, probablemente no debería decir esto, pero ten cuidado con Trina y Brice. Tienen sus favoritos y todos los demás son presa fácil. ¿A qué te refieres? Lo de las propinas, para empezar. La voz de Nico se redujo a un susurro. Se supone que las propinas se cobran y distribuyen de forma justa, ¿no? Pero de alguna manera Trina siempre termina con la mayor parte. Cuando la gente se queja, Brice dice que es porque ella consigue las mejores secciones, se encarga de las mesas VIP, pero es ella quien asigna las secciones. Elena apretó la mandíbula. El Fondo Común de Propinas había sido idea suya, una forma de garantizar la equidad y el trabajo en equipo. Descubrir que estaba siendo manipulado la asqueó, y los horarios, continuó Nico, mirando hacia el comedor, donde podían oír la risa de Trina que se extendía por toda la conversación. Si Brice decide que no le caes bien, y de repente solo te dan turnos de almuerzo o turnos partidos que te imposibilitan tener otro trabajo. La gente con familia no puede vivir con eso. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde unos 6 meses después de que Brice empezara. Fue entonces cuando Trina pasó del trabajo diurno al nocturno. Y de repente era su subgerente, aunque ese no es un puesto real aquí. Nico se encogió de hombros, pero Elena captó la amargura en su voz. El dueño nunca está, ¿quién se va a quejar? Ahora está aquí, pensó Elena con tristeza. Y está tomando notas. Hay algo más, dijo Nico, sacando su teléfono. Deberías ver esto del chat grupal del personal. A Elena se le paró el corazón cuando Nico le mostró la pantalla. El chat grupal se titulaba Funcionario del Personal de Australia, un chat que ni siquiera sabía que existía. Pero lo que le hirvió la sangre fueron los mensajes de Brice enviados apenas horas después de su contratación. Brice, gerente, nuevo empleado temporal a partir del viernes. Lena algo. Un caso típico de caridad. Madre soltera. Desesperada por trabajo. A ver cuánto dura esto. Jaja. Trina Senior. Seguro que se va para el lunes. Siempre lloran y se van cuando se dan cuenta de que esto no es McDonald's. Brice, gerente. Su currículum es patético. Solo la estoy probando porque las empresas me han estado dando la lata con la contratación de personal. Pero entre nosotros, probablemente esté aquí ilegalmente. Esta gente siempre lo hace. Trina Senior. ¿Debería hacerle la prueba del vino esta noche? Brice, gerente. Hazlo. Si no aguanta la presión, mejor despéjala ya. A Elena le temblaban las manos al leer los mensajes. Esta gente, el racismo casual, la suposición sobre su estatus migratorio, la trampa deliberada con el vino, todo estaba ahí, claro y negro. Siento que hayas tenido que ver eso, dijo Bo en voz baja.
Pero pensé que debías saber que no fue tu culpa esta noche. Planeaban hacerte fracasar. Elena miró a este joven que apenas la conocía, pero que estaba arriesgando su trabajo para mostrarle la verdad. ¿Por qué me cuentas esto? Nico se quedó callado un momento. Luego dijo, porque he visto a demasiadas buenas personas ser devoradas por este lugar. Mi hermana fue camarera aquí el año pasado. Madre soltera como tú. A ella le hicieron lo mismo. La preparé para el fracaso. La humilló, le hizo la vida imposible hasta que renunció. Ahora trabaja en un restaurante y gana la mitad de lo que ganaba aquí, pero al menos puede dormir por la noche. Las piezas se encajaron en su lugar. Elena recordó a la camarera que había renunciado abruptamente el otoño pasado, María Ramírez. Había asumido que eran razones personales, pero ahora lo entendía. ¿A cuántos otros les había fallado por no ver lo que tenía delante? No dejaré que me destruyan, dijo Elena en voz baja. Eso también dijo María. Nico guardó su teléfono. Mira, no estoy tratando de asustarte. Pareces más duro que la mayoría, pero si quieres sobrevivir aquí, necesitas conocer las reglas. Mantén la cabeza baja. No les des munición. Y documentarlo todo. Documentar todo si tan solo lo supiera. Elena pasó el resto de su turno observando y escuchando con nuevos ojos. Ella vio cómo Trina se apropiaba de las mejores mesas mientras les daba a otros camareros secciones imposibles. Ella vio a Brice entrar a la oficina para contar las propinas, tomándose un tiempo inusualmente largo para una tarea tan simple. Se dio cuenta de cómo los demás miembros del personal se movían a su alrededor como si estuvieran evitando animales peligrosos. Durante su descanso, Elena salió e hizo una llamada telefónica a alguien que nunca esperó necesitar. Marcus, soy Elena. Necesito un favor. Marcus Webb fue el crítico gastronómico del periódico más influyente de la ciudad. Desarrollaron una amistad a lo largo de los años, construido sobre la base del respeto mutuo y su aprecio por la abuela. Elena, ¿cómo te trata el negocio de la restauración? En realidad es por eso que te llamo. Necesito que hagas una reseña misteriosa de Estrella Dora, pero necesito que reserves con un nombre falso y que solicites específicamente sentarte en la sección C, tu propio restaurante. Eso es inusual. ¿Está todo bien? Elena miró hacia atrás al edificio que albergaba sus sueños y su creciente pesadilla. Digamos que necesito una perspectiva objetiva sobre la calidad del servicio. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Servicio de cena del sábado. Y Marcus, no le menciones esto a nadie. Aún no. Al colgar, Elena sintió la primera chispa de esperanza que había tenido en todo el día. Nico le había dado pruebas de su crueldad, pero ella necesitaba más. Necesitaba ver cómo trataban a los clientes y hasta dónde llegaba su falta de profesionalismo. Al volver al interior, Elena vio a Trina y Brice acurrucados juntos cerca del puesto del anfitrión, sus cabezas cerca y una conversación íntima que no tenía nada que ver con el negocio del restaurante. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Mañana por la noche. Con Marcus en el comedor y su aplicación de grabación funcionando, Elena finalmente tendría todo lo que necesitaba. Pero primero, tenía que sobrevivir un día más como Lena Martínez, la mujer que creían que podían destruir. No tenían idea con quién estaban tratando realmente. La noche del sábado llegó con el peso de una tormenta eléctrica. Elena apenas había dormido, repasando escenarios en su mente. Marcus estaría aquí a las 7:30, sentado en la sección C, el territorio principal de Trina. Todo dependía de lo que ocurriera después. Llegó temprano, con la esperanza de permanecer cerca del comedor, pero Brice la interceptó antes de que pudiera atarse el delantal. Cambio de planes, Lena, dijo con aquella sonrisa practicada que ya no la engañaba. Tenemos poco personal en la cocina esta noche. Tú estarás a cargo de lavar los platos. El corazón de Elena se hundió. Pero pensaste mal. Esto es un negocio, no una democracia. Cocina ahora. Mientras la relegaban al fondo,
Elena captó la mirada compasiva de Nico. No era casualidad. La querían lo más lejos posible del comedor. ¿Pero por qué esta noche? ¿Sospechaban algo? El lavaplatos era una pesadilla llena de vapor que hacía que su uniforme barato se le pegara a la piel. A través de la ventana de servicio de la cocina, podía ver destellos del comedor, pero no lo suficiente como para controlar lo que estaba sucediendo. Cada tintineo de platos se sentía como un minuto más de sus planes escapándose. A las 7:45, Elena vio entrar a Marcus. Incluso de lejos, reconoció su alta figura y su distintiva barba gris. La anfitriona, una dulce chica llamada Carmen, que había intentado permanecer invisible toda la semana, lo sentó en la mesa C7. La posición perfecta. Sección C. Todo iba según lo planeado. Pero entonces Elena vio con horror cómo Trina ignoraba por completo la mesa de Marcus. En cambio, Trina estaba adulando la mesa C3, donde un hombre de mediana edad con un traje caro estaba cenando sola. Elena observó a Trina acercarse, su risa resonando por todo el restaurante mientras describía maridajes de vinos con entusiasmo teatral. «Cree que es el crítico», Nico susurró, apareciendo junto a Elena con una bandeja de vasos sucios. «El tipo ha estado aquí 3 veces este mes. Es cliente habitual, trabaja en finanzas. Pero Trina está convencida de que es un periodista gastronómico porque toma fotos de sus comidas». Elena observó el desastre desarrollarse a cámara lenta. Marcus estaba sentado a su mesa, con la carta sin abrir y el vaso de agua vacío. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Lo vio mirar su reloj, echar un vistazo a su alrededor para ver si alguien le servía y luego volver a mirarlo. «¿Dónde está Carmen?», preguntó Elena. «Debería estar ayudando». Trina la envió al sótano a revisar el inventario. Dijo que era una emergencia. La voz de Nico era sombría. «Trina se encarga de toda la sección C esta noche». Pasaron 15 minutos. Marcus hizo 2 señas para que prestara atención. Las 2 veces lo ignoró mientras Trina continuaba su actuación para el cliente equivocado. Elena lo vio parar a un camarero que pasaba. Jaque, que estaba demasiado asustado para siquiera mirarlo a los ojos. Con ella toda la semana. A través del ruido de la cocina, Elena no podía oír la conversación, pero vio a Jaque hacer un gesto de impotencia hacia Trina y luego marcharse a toda prisa. El rostro de Marcus se ensombrecía con cada minuto que pasaba. 20 minutos. Elena no podía soportarlo más. Se desató el delantal y se dirigió al comedor, pero Brice apareció como si lo hubieran llamado. «¿A dónde crees que vas? Solo pensé que podría ayudar. Te pagan por lavar platos, no por pensar. Vuelve ahí». «Pero hay un cliente sin atender. Hay un cliente al que están a punto de pedirle que se vaya, si no te ocupas de tus propios asuntos». Elena lo miró fijamente. «Prefieres perder un cliente antes que dejar que te ayude. Prefiero que personal sin formación no nos avergüence delante de los clientes. Ahora vuelve al trabajo o busca trabajo en otro sitio». La amenaza flotaba en el aire mientras Elena se daba cuenta del alcance total de su crueldad. Literalmente dejarían que el restaurante fracasara antes que admitir que podrían necesitar la ayuda de alguien a quien consideraban inferior. Volvió al plato. El pozo, pero siguió observando por la ventanilla de servicio. A los 25 minutos, Marcus se levantó. Incluso desde la cocina, Elena pudo ver su expresión. La mirada particular de un hombre cuyos pacientes habían sido insultados profesionalmente. Marcus se dirigió directamente al mostrador donde Brice revisaba las listas de reservas con calculada indiferencia. Elena no podía oír la conversación, pero vio a Marcus señalar su mesa abandonada. Vio la expresión ensayada de sorpresa y preocupación de Brice. Observó a Marcus negar con la cabeza ante cualquier excusa que Brice ofreciera, luego darse la vuelta y marcharse. La crítica gastronómica más influyente de la ciudad acababa de salir de su restaurante tras ser ignorada durante 25 minutos. «Esto es una locura», murmuró Elena, abandonando toda pretensión.
Se quitó el delantal y entró directamente al comedor. Lena. La voz de Brice chasqueó como un látigo. ¿Qué haces? Todas las conversaciones en el restaurante se detuvieron. Elena se encontró en el centro del comedor, rodeada de rostros curiosos, clientes que habían presenciado el desastre, miembros del personal que habían presenciado su humillación. Toda la semana, y Trina, que finalmente había abandonado a su falsa crítica para ver qué era todo el alboroto. Intento entender, dijo Elena, con la voz clara en el repentino silencio. Cómo un restaurante puede ignorar a un cliente durante 25 minutos y llamarlo servicio profesional. El rostro de Brice palideció, luego se sonrojó. Estás completamente fuera de lugar. Estás despedido. Seguridad te escoltará. No. La palabra salió con más fuerza de la que Elena pretendía. No creo estar fuera de lugar. Creo que por fin lo veo con claridad. Miró a su alrededor, a los clientes con sus teléfonos, grabando lo que claramente estaba a punto de convertirse en una escena. A los empleados que habían tenido demasiado miedo de hablar. A Trina, que poco a poco se daba cuenta de que esto no iba según lo previsto. No me llamo Lena Martínez, dijo Elena con voz firme y clara. Me llamo Elena Cruz, y este es mi restaurante. El silencio que siguió fue tan absoluto que Elena pudo oír los temporizadores de la cocina sonando a lo lejos. Observó el rostro de Brice, que pasaba por la confusión. Reconocimiento y puro terror. Vio a Trina boquiabierta. Su lápiz labial, cuidadosamente aplicado, de repente parecía estridente bajo las luces doradas del restaurante. Y nosotros, continuó Elena, mirando directamente a Brice. Necesitamos hablar sobre lo que ha estado sucediendo en mi ausencia. Una clienta de la mesa 6 empezó a aplaudir. Luego, la de la mesa 12 se unió. En cuestión de segundos, todo el comedor aplaudía. No por el drama, sino por lo que parecía la justicia finalmente llegando. Elena estaba en el centro de todo. Ya no era Lena Martínez, la desesperada empleada temporal, sino Elena Cruz, la dueña que ya había visto suficiente. El mañana traería ajustes de cuentas y consecuencias. Pero esta noche, la verdad finalmente salía a la luz. La mañana del lunes llegó como el día del juicio. Elena entró por la puerta principal de Strada Dorata exactamente a las 9 de la mañana con un elegante blazer azul marino que anunciaba que estaba de nuevo al mando. Detrás de ella, dos personas hicieron palidecer a Brice. Patricia Hernández, del bufete de abogados laboralistas Hernández and Associates, y David Kim, un contador forense especializado en descubriendo irregularidades financieras en pequeños negocios. El comedor se había transformado en una sala de audiencias improvisada, con mesas juntas para crear una zona de conferencias. Elena había pasado la noche del domingo revisando grabaciones de seguridad, registros telefónicos y estados financieros que presentaban un panorama incriminatorio de abuso y robos sistemáticos. Gracias a todos por venir, dijo Elena al personal reunido. Todos los empleados estaban allí excepto Trina, quien había llamado para reportarse enferma por lo que Elena sospechaba que era un caso inminente de desempleo. Brice estaba sentado al fondo de la sala, su confianza habitual reemplazada por la energía inquieta de un hombre cuyo mundo se derrumbaba. Claramente intentaba salvar la situación. Elena había recibido 3 mensajes de voz el domingo por la noche, cada uno más desesperado que el anterior, alegando que todo era un malentendido y que él podía explicarlo todo. Antes de empezar, Elena continuó: quiero reconocer que les fallé. Confié en las personas equivocadas y permití que una cultura tóxica floreciera en mi ausencia. Eso se acaba hoy. Patricia abrió su maletín y extendió los documentos sobre la mesa como un croupier repartiendo cartas. Empecemos con las denuncias de acoso. Tenemos pruebas documentadas de trato discriminatorio, ambiente laboral hostil y acoso sistemático. Elena sacó su teléfono y lo conectó al sistema de sonido del restaurante. Esto es del viernes por la noche, grabado en la sala de descanso. La voz de Trina llenó el comedor, cristalina y venenosa.
Eres demasiado vieja, demasiado lenta y, francamente, demasiado simple para triunfar en un lugar como este. Los clientes quieren ver camareras atractivas y competentes que las hagan sentir especiales, no a una refugiada de tienda de descuento que les recuerde sus propios fracasos. El silencio era ensordecedor. Elena vio a varios miembros del personal intercambiar miradas. No era la única que había sido sometida a la guerra psicológica de Trina. ¿Dónde está la señora? ¿Cuál soy? Preguntó Patricia. Esta mañana envió un mensaje diciendo que estaba enferma. Carmen, la anfitriona, lo dijo en voz baja, pero su Instagram la muestra en el spa. Elena casi sonrió. Incluso enfrentando el despido, Trina no pudo resistirse a publicar su vida en línea. Señor Morrison, Patricia continuó dirigiéndose a Brice. ¿Tiene algún comentario sobre las declaraciones grabadas? Brice parecía un ciervo deslumbrado. Yo no estaba al tanto de ningún acoso. Si Trina dijo esas cosas, fue sin mi conocimiento ni aprobación. ¿En serio? Elena sacó las capturas de pantalla impresas del chat grupal del personal. Como estos mensajes sugieren lo contrario, leyó en voz alta. Un caso típico de caridad. Una madre soltera desesperada por trabajo. A ver cuánto dura este. Probablemente esté aquí ilegalmente. Esta gente siempre lo está. El rostro de Brice se sonrojó mientras sus propias palabras resonaban por el restaurante. Eso fue sacado de contexto. Era solo una charla de vestuario. Charla racista de vestuario. Elena habló fríamente sobre un empleado que usted asumió que era indocumentado basándose únicamente en prejuicios. David Kim se aclaró la garganta y abrió su portátil. Ahora hablemos de las irregularidades financieras. Señor Morrison, ¿puede explicar estas discrepancias en la distribución de propinas? Las cifras eran contundentes. Durante los últimos 6 meses, los registros de propinas mostraron ajustes constantes que siempre favorecían a Trina, a menudo con aumentos de cientos de dólares por semana. Pero aún más perjudiciales eran los registros de horas extra. Brice había estado registrando horas falsas para él y para Trina, básicamente robando de la nómina del restaurante. Debe haber un error, decía Brice semanalmente. El sistema de propinas está automatizado. El sistema muestra anulaciones manuales, interrumpió David. 47 de ellos en los últimos 3 meses, y todos requieren la aprobación del gerente. Todos beneficiando a la misma persona. Elena observó el rostro de Nico mientras el alcance del robo se hacía evidente. Su hermana María no solo había sido obligada a dejar su trabajo por acoso. En el proceso, la habían estafado económicamente. El robo total asciende aproximadamente a $18.000. David continuó. Eso es territorio de delito grave. Brice se puso de pie de un salto. Esto es una locura, Elena. Podemos resolver esto. Cometí errores, pero hice que este lugar fuera rentable. Las puntuaciones de satisfacción del cliente, el crecimiento de los ingresos. Ese era yo. Construido sobre las espaldas de la gente que aterrorizaste, dijo Elena en voz baja. Y la satisfacción del cliente. Marcus Webb del Tribune se retiró después de 25 minutos de ser ignorado. Está escribiendo una reseña mientras hablamos. La sangre desapareció del rostro de Brice. Las reseñas de Marcus Webb podrían hacer o deshacer restaurantes en esta ciudad. Estás despedido, dijo Elena simplemente. Vosotros dos. Patricia se encargará del papeleo y David trabajará con las autoridades en los delitos financieros. No puedes hacerme esto. Brice explotó. Tengo reputación en esta industria. Tengo conexiones. Tenías reputación, corrigió Elena. Ahora tienes un problema legal. La seguridad escoltó a Brice fuera del edificio mientras él continuaba protestando su inocencia. Trina recibiría el mismo trato cuando finalmente saliera de su día de spa. Una vez que se fueron, Elena se dirigió al personal restante. Eran buenas personas que se encontraban atrapadas en una situación imposible.
permanecer callados y conservar sus trabajos o hablar y enfrentar represalias. Sé que algunos de ustedes tenían miedo de presentarse. Elena dijo que el miedo termina hoy. Estamos implementando sistemas de denuncia anónimos, capacitación de gestión obligatoria y distribución transparente de propinas con informes diarios. Miró a Nico, que había estado llorando en silencio mientras el alcance de la justicia se hacía evidente. Nico, me gustaría ofrecerte el puesto de asistente de gerente de piso si lo deseas. Su rostro se iluminó como el amanecer. Ah, sí. Gracias. El resto de vosotros. Vamos a empezar de nuevo. El mismo restaurante, la misma excelente comida, pero con el respeto y la justicia como base. Cualquiera que quiera ser parte de esto, será bienvenido a quedarse. Todas las manos en la sala se levantaron. Cuando la reunión terminó y el personal volvió a sus tareas, Elena sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. El cáncer había sido extirpado, pero el verdadero trabajo de curación apenas comenzaba. 3 meses después, Estrella Doratada tarareaba con una energía completamente diferente. La pared dorada aún brillaba. El menú, cuidadosamente seleccionado, aún contaba la historia de las recetas de la abuela de Elena. Pero ahora el restaurante respiraba algo que le faltaba. Calidez genuina. Elena estaba en su oficina. Realmente su oficina nuevamente, revisando los informes de la semana. Los índices de satisfacción del cliente habían aumentado de 3,2 estrellas a 4,7 estrellas. La rotación de personal se había reducido a casi cero. Lo más importante es que el sistema de denuncia anónima que había implementado no había recibido ninguna queja en el último mes. Toc, toc, se escuchó una voz familiar desde la puerta. Marcus Webb estaba allí con su distintiva barba gris y una sonrisa que no había estado presente durante su desastrosa visita anterior. Marcus, regresaste. Tenía que ver si los rumores eran ciertos, dijo, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Se dice en la ciudad que Elena Cruz ha obrado un milagro. Elena se rió, más bien un exorcismo. Café. Mientras servía 2 tazas de café de la máquina, se dirigió a su oficina. Marcus sacó un cuaderno de cuero que le resultaba familiar. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Estoy trabajando en un artículo posterior. Rayos. ¿Qué te llevó a infiltrarte en tu propio restaurante? Elena se sentó a tomar su café y reflexionó sobre la pregunta. Desesperación. La verdad es que recibía quejas, pero cada vez que llegaba oficialmente, todo parecía perfecto. Me di cuenta de que estaba viendo una actuación, no la realidad. ¿Y qué descubriste? Que el poder corrompe incluso en pequeñas dosis. Les di a 2 personas autoridad sin responsabilidad. Y la usaron para crear su propio pequeño reino de crueldad. La voz de Elena se apagó. También descubrí que había fracasado como líder. Estaba tan centrado en el negocio, las ganancias, las reseñas, los planes de expansión, que olvidé el ingrediente más importante, que es el respeto. Puedes tener la mejor comida del mundo, pero si tu personal no se siente valorado, si tus clientes presencian abusos, si tu cultura es tóxica, nada de lo demás importa. A través de la ventana de la oficina, Elena pudo ver a Nico capacitando a 2 nuevos camareros. A los 24 años, se había adaptado a su puesto de subdirector de planta con una gracia extraordinaria. Su estilo de liderazgo amable había ayudado a sanar las heridas del reinado de Brice y Trina. De terror. Háblame de Nico, dijo Marcus, siguiendo su mirada. Me salvó, de verdad. Él fue el único lo suficientemente valiente para mostrarme la verdad cuando estaba de encubierto. Había visto a su propia hermana destruida por el mismo sistema, pero aún así eligió ayudar a una extraña. Y ahora es gerente, del mejor tipo. Él predica con el ejemplo, no con la intimidación. El personal lo respeta porque él los respeta. Elena sonrió. La semana pasada, uno de nuestros servidores tuvo problemas con el cuidado de niños. En lugar de sancionarla por llegar tarde,
Nico reorganizó todo el horario del piso para adaptarlo a sus necesidades. Eso es liderazgo. Marcus garabateó notas. ¿Qué pasó con Morrison y Walls? Brice se declaró culpable de malversación de fondos y está cumpliendo una condena de 18 meses. Trina luchó contra los cargos pero fue condenada por robo de salario. Ella está haciendo servicio comunitario y tuvo que pagar una restitución completa a cada empleado al que le robó. La voz de Elena era clara y concisa, pero, sinceramente, ya no pienso en ellos. Estoy concentrado en construir algo mejor. Hablando de construcción, dijo Marcus, escuché que estás haciendo algo inusual esta noche. Elena sonrió. Culpable según los cargos. Es viernes por la noche, nuestra noche más ocupada, y estoy trabajando en un turno de servicio. El propietario atendiendo las mesas. ¿Por qué no? Pasé 3 días como Lena Martínez y aprendí más sobre mi restaurante de lo que había aprendido en 2 años de reuniones de oficina. Ahora lo hago una vez al mes. Rol diferente, perspectiva diferente. El mes pasado trabajé como cocinero de preparación. El mes que viene estoy pensando en el lavavajillas. Marcus levantó una ceja. Esto no es convencional, así que iba a ir de incógnito, pero funciona. El personal sabe que no estoy por encima de ningún trabajo en este lugar y me mantengo conectado a lo que realmente está sucediendo. Como si la conversación lo hubiera convocado, Nico apareció en la puerta. Elena, ya ha llegado el turno de noche y Carmen ya tiene tu delantal preparado. Momento perfecto. Elena se puso de pie y le extendió la mano a Marcus. ¿Quieres quedarte a cenar? Prometo que el servicio será mejor que la última vez. Marcus se rió. Me encantaría, pero esta vez pago yo. 20 minutos después, Elena salió de la oficina vistiendo su uniforme de mesera. No era el traje barato y mal ajustado que había usado como Lena, sino un uniforme impecable y profesional idéntico al que usaban todos sus camareros. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo ordenada y su etiqueta con el nombre decía simplemente Elena. El comedor ya estaba lleno con la multitud del viernes por la noche. Elena recogió las tareas de su sección de manos de Nico y sintió el familiar aleteo de energía nerviosa que acompaña al servicio de cena. Mesa para solo sentarse. Carmen gritó. Solicitaron su servidor por nombre. Elena miró el billete. Preguntaron por mí específicamente. La noticia se corre. Bo dijo con una sonrisa. La mitad de nuestras reservas ahora preguntaban si el dueño que atiende las mesas estaría trabajando. Cuando Elena se acercó a la mesa 4, una joven pareja que celebraba su aniversario, se dio cuenta de que algo profundo había cambiado. Ella no era Elena Cruz disfrazada de Elena Martínez ni Elena Cruz haciendo de mesera. Ella era simplemente Elena haciendo un trabajo que respetaba en un lugar que amaba, sirviendo a personas que habían elegido pasar la tarde con su equipo. Buenas noches, dijo dejando los vasos de agua. Bienvenido a Estra Adora. Soy Elena y estaré cuidando de ti esta noche. La mujer miró hacia arriba con ojos brillantes. ¿Eres realmente el dueño? Lo soy, pero esta noche soy tu mesero y te prometo que tendrás una comida increíble. Mientras Elena se movía por su sección, tomando pedidos, sirviendo vino, limpiando platos, sentía el ritmo del restaurante a su alrededor. Nico orquestando la pista con tranquila confianza. La cocina funcionaba sin problemas bajo la dirección del nuevo chef que ella había contratado. Los servidores se apoyan entre sí en lugar de competir. Esto era lo que había imaginado cuando abrió por primera vez Estra Adora. No solo un restaurante, sino un lugar donde las personas se sentían valoradas, tanto el personal como los clientes, donde el respeto no era una política en un manual del empleado, sino la base de cada interacción. Al final de la velada, mientras Elena colgaba su delantal, pensó en el viaje que la había traído hasta allí. Desde propietaria exitosa hasta trabajadora temporal encubierta y líder reconstruida, cada rol le había enseñado algo esencial sobre quien quería ser. Ella lo sabía. La reseña de Marcus se publicaría la semana que viene.
Pero la verdadera medida del éxito no estaba en las estrellas de los periódicos ni en los márgenes de ganancia. Fue en la sonrisa confiada de Nico mientras cerraba con llave para pasar la noche. En Carmen tarareando mientras limpiaba el puesto de host, en la risa que ahora llenaba la cocina en lugar de miedo. Elena Cruz había aprendido la lección más importante de su carrera. El verdadero liderazgo no consiste en tener poder sobre las personas. Se trata de utilizar cualquier poder que tengas para ayudar a otros. Y a veces la mejor manera de liderar es ponerse un delantal y servir.